Libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1, desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo número 7, capítulo 10 de los Hechos, del versículo 1 al 7. Amén. Bien. Dice así la palabra de nuestro Dios. Creo que ya lo halló, ¿verdad, hermano? Sí. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio, que nos hable, para decirle que no tengo ni tema, porque no hay cómo ponerle. No es que no pudiera ponerle un tema, pero no hay cómo ponerle algo que dé así. Pero espero que el Señor sí pueda ministrarlo o bendecirlo con esta palabra. Amén. Es sobre la luz que nosotros podamos tener. Y si usted puede darse cuenta de que esa luz, no importa la cantidad que sea, puede ser de gran bendición para su vida si usted la sabe aprovechar. Amén. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga. Padre bueno y amado, gracias por este tiempo que nos permites. Bendícenos con tu palabra, Señor, que podamos estar atentos para poder recibir todo aquello que tú tienes para nosotros. Señor, hemos creído que tú te revelas por medio de tu palabra y nos revelas también tus propósitos, y que podamos sacarle provecho a este conocimiento, por muy corto que sea o por mucho que sea, que podamos aprovecharlo y ser bendecidos por medio de esa luz que tú nos das o que tú nos has dado. Bendice a cada oyente en esta noche, que podamos cada uno ser ministrados. En el nombre poderoso de Jesús oramos por los estorbos, Señor, el cansancio, el sueño, la preocupación o cualquier otra cosa que afecte nuestro ser. La reprendemos en el nombre de Jesús y nos disponemos, Padre, a recibir de ti, como lo hizo Cornelio cuando tú te le revelas a través de un ángel. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermano. Qué difícil es cuando uno quiere compartir algo que no es tan fácil de entenderlo, y peor es cuando se tiene que dar a explicar. Es más difícil todavía. Este capítulo nos habla del inicio de una nueva fase en la iglesia, que es la apertura a los gentiles. Y es bien importante poder comprender de que siempre Dios nos permite tener nuevas fases. Es bien importante saber que
que Dios tiene mucho para nosotros y que no debemos de desperdiciarlo, debemos de estar atentos. Cuando digo no debemos de desperdiciarlo es por falta de atención, es por falta de entrega, por falta de convicción, por falta de fe. Hay muchas cosas que pueden existir en nuestra vida que no nos permiten darnos cuenta de situaciones en las cuales Dios las tiene en su infinita misericordia para nosotros. Y a veces nuestra negligencia hace que estas cosas, como le dijera, nos pasen de largo. Por eso es muy importante estar velando y estar orando, como estamos tratando la manera de poder comprender esta verdad. Hay tantas cosas en nuestra vida que deben de ser mejoradas, o deben de ser cambiadas, o deben de ser restauradas, para que todo aquello que está en los planes de Dios para nuestra vida se puedan cumplir y nosotros podamos estar atentos para que no nos pasen de largo esas oportunidades que Dios tiene para nosotros. Es cierto que podríamos decir que todo lo hemos recibido y lo recibimos por gracia, pero también debemos de estar conscientes de que hay otras cosas que se necesitan diligencia de parte nuestra, que se necesita de estar atentos y estar conscientes de que debemos de hacer esa parte que a nosotros nos corresponde. Hace algunos meses le compartía sobre un tema que no me recuerdo en este momento, porque ahorita me acaba de venir. Le compartía sobre cómo Adán fue creado por Dios y puesto en el huerto de Edén. Y le compartí a usted que a Adán no le costaba absolutamente nada el estar en el huerto. Dios lo puso ahí por gracia. A él no le costó absolutamente nada, él no hizo ningún esfuerzo para poder estar disfrutando de ese huerto y de todo lo que ese huerto tenía para él. Pero sí me llamaba mucho la atención de que el permanecer en ese estado, el permanecer en el huerto, el poder disfrutar de todo lo que había en el huerto, eso no dependía de Dios, eso dependía de Adán. Y que cuesta entender también que hay muchas cosas en la vida de la iglesia, en la vida de nosotros los creyentes, de que hay muchas cosas que también dependen de nosotros. Gracias al Señor que la salvación no depende de nosotros, pero sí depende mucho de nosotros una vida abundante, una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria en esta tierra. Eso sí es bien importante que nosotros lo sepamos. Y es por eso que en muchas ocasiones tengo la costumbre de decir y de repetir de que secretos que necesitamos conocer, secretos que es necesario que se nos revelen para nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso trae un propósito. Pero hemos estudiado ese proceso que se necesita para poder llegar a este nivel donde las cosas a nosotros se nos revelan. Eso no es así nomás. Entonces, en el caso del creyente, muchas cosas se pierden por falta de, ¿cómo dice el proverbio? Por falta de barbecho, por falta de barbecho. Imagínense qué tremendo. Cuántas bendiciones perdemos por no preparar el terreno. Cuántas bendiciones perdemos por no sembrar en aquello que Dios nos ha concedido. Hay falta de pan en la tienda de los justos, en la tienda del creyente, por falta de barbecho. Imagínense qué tremendo eso. O sea, somos responsables, a eso lo quiero llevar. ¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Porque le quiero compartir
esta noche de un hombre que ni siquiera era un prosélito judío. Siempre se ha tomado como un prosélito judío el centurión, pero realmente yo le voy a compartir algunas cosas que no era ni siquiera un verdadero prosélito judío, o de la ley judía, o de la religión judía. Mas sin embargo, este hombre hacía cosas tremendas, no siendo convertido tampoco, hablando ya de la iglesia, hablando de la era del Señor Jesucristo. Y qué tremendo lo que este hombre hacía, con algo tan escaso que tenía de parte de Dios, o esa poca luz que él tenía. Mire qué tremendo lo que este hombre hacía. Quizás hacía más o mejor que muchos verdaderos judíos. Porque este hombre tenía algo muy, muy grande que superar. El hecho de que él era pagano. El hecho de que él era gentil. Y no solo eso, sino el hecho de que él era romano. Imagínense qué tremendo. Y hacía cosas mejores que los judíos, y hacía cosas mejores que muchos de nosotros, de los cuales yo quiero brevemente también mencionar, para que nosotros nos veamos identificados en aquellas cosas que este hombre hacía y que nosotros no hacíamos. Y este hombre, con una pequeña luz, pudo recibir más luz. Con esa poca luz pudo hacer grandes cosas. Con esa poca luz pudo hacer mover el cielo. Esa poca luz lo hizo que Dios le enviara un ángel y que Dios le revelara muchas cosas, como el hecho de revelarle a Pedro y de darle detalles increíbles que uno dice, un ángel le dio todos esos detalles. Sí, es que Dios sabe dónde vives, Dios sabe de qué vives. ¿Y cuántos creemos que Dios es alguien que quizás no sabe que yo existo? O algunos decimos, es que Dios quizás no se acuerda de mí, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, inicia una nueva fase en la iglesia, que es la apertura a los gentiles, que nos habla, esta porción nos habla de la puerta de la fe, de la puerta de la fe, primeramente. Lamentablemente no puedo profundizar en algunos aspectos, espero que usted los pueda comprender. Ahora, en otras palabras, el reconocimiento del discipulado gentil, repito, el reconocimiento del discipulado gentil en términos de perfecta igualdad con el judaico, sin la necesidad de la circuncisión. Imagínense qué tremendo esto, que este hombre pagano, este hombre gentil y romano, que es una gran agravante, y romano, qué tremendo, yo sí entiendo eso, hermano, yo espero que usted también, y romano, comenzará en él un discipulado con una igualdad al judío. Pero, oiga, sin la necesidad de la circuncisión, porque no se le dio ninguna exigencia, no se le impuso absolutamente nada. Amén. Entonces, solo en esto le puedo hablar de tres cosas. Primero, habla de la fe de este hombre. Segundo, esta porción habla del discipulado para este hombre. Y tercero, habla que ese discipulado iba a ser sin ley, o sea, sin circuncisión. Dios no le habló absolutamente nada de la circuncisión. Y este hombre, podemos decir que se consideraba como un prosélito de la religión judía. Esto es muy importante saberlo. Dios jamás va a pedir de nosotros algo que nosotros, primero, no podemos hacer o no podríamos entender.
importante ver de que no fue Saulo al cual se le asignó este trabajo, que él estaba, podríamos decirlo, recién convertido, pero no fue a Saulo a quien Dios usó, sino que usó a Pedro, el apóstol de la circuncisión. A él fue el que usó. Ahora, ¿por qué no usó a un Saulo? No podemos decir cuánto tiempo había transcurrido, pero ¿por qué no usó el Señor a Saulo? Porque esto podría haber provocado un cisma desastroso. Por mucho esfuerzo que Saulo hubiera hecho, pues los del judaísmo nunca fueron amigables con él después de su conversión. Esto iba a ocasionar posiblemente ciertos problemas. Y mire qué tremendo Dios, es un Dios de orden, y cuando Dios mueve una pieza y no mueve otras, Dios sabe por qué. Cuando Dios lo quiera usar a usted, lo va a usar, y cuando Dios no lo necesita, no porque usted no sirva, sino porque no es el medio, usted y yo debemos de entenderlo. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo lo hace. Usted me podría decir, no, es que Saulo estaba recién convertido. No, le podría decir que sí, le podría decir que no. Porque usted no sabe el tiempo que está entre un capítulo y el otro. Pero lo que yo sí entiendo es que Dios usa a quien Él quiere. Ahora, hay algo bien importante. Pensando, analizando, que encontramos nosotros que nos hace entender el propósito de Dios hacia la gentilidad, hacia la no acepción de personas, ni de nación, ni de razas, de ninguna clase. Amén. Estos capítulos, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10, nos habla de capítulos sucesivos donde encontramos nosotros la conversión de los descendientes de Noé. ¿Usted sabe quiénes eran los hijos de Noé? Sí. Can era uno de ellos. Sem era el otro. Jafet era el otro hijo. Y note cómo en el capítulo 8 nosotros encontramos a uno del linaje de Can siendo convertido. En el capítulo 8 encontramos al eunuco etíope, a uno de raza morenita, hijo de Cam, convirtiéndose al Señor. El Señor no hace acepción de personas. Y usted sabe quién era Cam, y la maldición que atrajo a Cam y a toda su descendencia. Mas sin embargo usted ve el Señor dándole la oportunidad a un hijo, a un descendiente, a uno del linaje de Cam. Por eso nosotros no debemos de sentirnos en ningún momento excluidos de algo. Usted es el que se excluye. Por eso cuando decimos hermanos, usted no se excluye de que en los hermanos ya va la hermana. ¿O usted tiene esos complejos? Dios no hace acepción de personas. Todos en Cristo somos uno. Esa es una revelación también. Eso debo de saberlo yo, que en Cristo todos somos uno. Y que en Cristo no hay varón ni hembra. En el capítulo 9 encontramos nosotros a un hijo de Sem, de donde nace la raza judía de Sem. Saulo, uno del linaje de Sem, de la sangre de Sem, descendiente de Sem. Y después nos vamos al capítulo 10 y encontramos a un descendiente de la raza de Jafet, del linaje de Jafet, y es Cornelio, un gentil que está diseminado por todo el mundo, uno de ellos. Es interesante, ¿verdad? Ver cómo Dios tiene todas las cosas y qué insensatos somos cuando no confiamos en esos planes. Y qué lástima que no aprovechamos esa poca luz
Si aprovechamos esa poca luz, Dios nos va a dar más luz. Amén. Entonces, esto que le acabo de narrar es una prueba que el Evangelio es para todas las razas y culturas, y que en Cristo quedan abolidas todas estas distinciones naturales. Qué bendición, ¿verdad? Por eso nosotros en el Señor no deberíamos de sufrir ningún tipo de complejos, y los pocos que tenemos ya deberían de haber sido ministrados, y ya deberíamos de ser sanos y libres. Pero si usted sigue enfermo, y hablo del alma, y si usted sigue cautivo, también hablo del alma, no es porque Dios no pueda hacerlo, sino porque lamentablemente eso depende de usted y no del Señor. La vida abundante, Adán en su estadía en el huerto dependía de él y no de Dios, porque Dios le dijo: hasta el tiempo que tú quieras, estarás en este estado que yo te he puesto, y estarás con todos los privilegios que yo te he concedido gratuitamente. La sanidad y la liberación para usted y para mí es gratuitamente, mas sin embargo tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Para el que tenga oídos. Un centurión, imagínense qué tremendo. Me llamaba mucho la atención la palabra que se ocupa para centurión, que significa capitán de 100 hombres, comandante de una unidad militar de 100 soldados, un oficial romano. Cualquiera de estos se puede entender. Pero eso no era lo más notable en él. No era lo más notable que él era un centurión, no era lo más notable que él era un capitán, no era lo más que él dijera, lo más notable que fuera un comandante, ni tampoco lo más notable de que fuera romano, porque era el imperio mundial. Mire qué tremendo esto. Lo más notable en él no era porque quién era él, sino lo más notable de él, que era piadoso. Eso es lo que le hace énfasis la Escritura. Era piadoso. ¿Y qué entendemos nosotros por piadoso? Reverencia para con Dios. No porque fuera del imperio mundial que gobernaba en ese entonces, lo volvía importante. Ante los ojos de Dios, él era un hombre común y corriente como cualquier otro. Pero aquí, hermano, lo notable en él era que era reverente para con Dios. ¿En qué sentido? Noten lo que la Escritura deja escrito ahí, cuando él responde: ¿qué es, Señor? Mire qué tremendo, mire la reverencia. ¿Qué es, Señor? Esto lo volvía piadoso y temeroso de Dios. Amén. Ahora, quiero decirle algo, no era prosélito de los judíos. Ya le voy a explicar para que usted lo pueda comprender más. Él creía en el Dios de Israel, pero no era prosélito, pero él creía en el Dios de Israel. También creía en las enseñanzas éticas de Israel, o sea, creía en el gobierno de Dios para Israel. Oiga, qué tremendo esto, hermano. ¡Qué lección la que nos da a los creyentes de ahora! Como lo hizo en los tiempos de Pedro. Creía en el gobierno de Dios. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y nosotros todavía andamos dando vía, mucho. Yo le digo, por ser misericordioso me tomé en la colada, pero no quisiera incluirme en eso. Qué difícil es para muchos reconocer el gobierno de Dios. Por eso no puede haber restauración si no se establece el gobierno de Dios en nuestra vida. Ahí vamos a seguir enfermos, ahí vamos a seguir cautivos, ahí vamos a seguir mediocres, ahí vamos a seguir conflictivos, ahí vamos a seguir pobres, desnudos, ciegos y miserables. Yo creo que es el tiempo en el cual
nosotros debemos de decir las verdades como son, hermano. Hablando de la Escritura. Porque hay muchas verdades que yo se las pudiera decir que no me competen a mí. Que se lo diga su conciencia, o que se lo diga el inconverso o el impío. A mí me compete decirle las verdades del reino. Amén. Era un hombre piadoso, pero a pesar de ser un hombre piadoso, necesitaba escuchar el mensaje de salvación. ¡Qué tremendo! Él era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, era un hombre reverente. Mas sin embargo, él necesitaba escuchar. Era un hombre bueno. Que voy a llegar a ese punto, que también es una lección para muchos de nosotros los cristianos. Él era un hombre bueno, mas sin embargo sus buenas obras no le podían dar salvación. Pero es muy importante esto que recalca la Escritura: y daba limosnas. Él todavía no había dado ningún paso para llegar a ser un verdadero prosélito. El judío verdadero también necesitaba oír y saber este mensaje de salvación. Por eso Pedro fue puesto como apóstol de la circuncisión. Amén. Entonces, tanto los judíos como Cornelio necesitaban oír el mensaje del Evangelio. Entonces significa de que tanto Cornelio como los judíos estaban iguales. Qué tremendo, hermano. Qué vergüenza sería que un gentil, un inconverso, esté necesitando también lo que muchos de nosotros, y no todos, necesitamos. Qué vergüenza para mí. No sé si me comprende lo que le quiero decir. Qué vergüenza. Tanto el Cornelio como el judío necesitaban oír los dos, y necesitaban cambiar los dos. El que tenga entendimiento, hermano. La pregunta que puede decir: ¿era de verdad Cornelio prosélito o no era prosélito? ¿Era salvo o no era salvo? Bueno, veámoslo y tratemos de entenderlo. Veamos primero, ¿es salvo? Bueno, veamos si es salvo. 10:2, por ejemplo, el versículo 2, dice así: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Podemos decir: era salvo. Bueno, todavía comprobemos más. Veamos el versículo 35. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces podemos decir: este hombre era un verdadero salvo, era un verdadero prosélito, que el ser verdadero prosélito no lo hacía salvo, pero era salvo, podríamos decir. Bueno, veamos una tan sola cita bíblica para ver si no era salvo. Capítulo 11 y versículo número 14. ¿Ya lo tiene? Oiga: Él te hablará palabras por las cuales será ¿qué? Ay, hermano, yo soy de la Misión Cristiana Judá, yo no me falto ningún culto y pongo atención a las prédicas, pero es salvo. No, hermano, yo doy limosna, ya vamos a ver lo que es la limosna. Es salvo. Ay, pero mire, yo doy mi diezmo, pero será salvo. Porque aquí estamos viendo a un hombre que era temeroso de Dios, era un hombre reverente, un hombre
piadoso, un hombre bueno, dadivoso, generoso, bondadoso. Y le dicen, Él te hablará palabras. Era Pedro el que le iba a hablar. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Y si los de tu casa también creen, y si los de tu casa te siguen, también ellos serán salvos. Porque, hermano, ¿cuántos somos cristianos y los de nuestra casa no lo son? Y lo pongo en la mejor relación, padres e hijos. ¿Y cuántos de nuestros hijos quizás no son salvos? O no son convertidos, o no son creyentes. Pero si lo siguen o la siguen, también serán salvos, porque hay una promesa ahí. Que esa poca luz que ven en usted los lleve a recibir más luz para ellos. Amén. Entonces le decía énfasis al principio que la poca luz que había recibido lo hacía ser así, como leímos en el versículo 1 del capítulo 10. Esa poca luz que había recibido lo hacía ser así. Amén. Entonces, Dios, como le dijera, se decidió darle más luz. ¿Para qué? Para que él se salvara. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque al que busca a Dios, tenga la seguridad que lo va a hallar. Dios se va a encargar de mostrársele, de revelársele, como lo hizo en el caso de Cornelio. Pero hay algo más, ahí en el capítulo 10. Dice en el 2 que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y en el 4, él, Cornelio, mirándole fijamente, o sea, al ángel, imagínense, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, el ángel, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Mire qué maravilloso aquí. Se enfatiza la manera en que se especifican ambas cosas. Le repito, se enfatiza la manera en que se especifican ambas cosas. Primero, denota la primera ejercicio espiritual del alma para con Dios. Imagínense qué tremendo, ya lo hablamos, cómo él oraba, cómo él era piadoso, cómo él tenía esa reverencia hacia Dios. Entonces la primera le denota ejercicio espiritual del alma para con Dios. Mire qué tremendo, eso que él hacía no era en vano, aunque lo hacía con una mínima luz, no era en vano. Y a veces nosotros que podemos decir que tenemos la luz que es Cristo, no hacemos nada de esa luz que tenemos. La otra, la segunda, su ejercicio práctico para con los hombres. Mire qué precioso esto, hermano. Por eso le decía yo al principio, qué lecciones las que este hombre nos da, porque no era ni siquiera un hombre convertido, no era ni siquiera salvo, según 11:4 de Hechos. Él iba a ser salvo. Y qué tremendo las cosas que este hombre hacía. Me llama mucho la atención, porque siempre hemos hablado de las limosnas. Aquí la palabra limosna se puede también traducir o significa beneficencia, ejercitada esta hacia los pobres. ¿Sabe Dios que damos limosna? Si damos, lo sabe. Si no damos, no lo sabe. ¿Sabe Dios que damos limosna? ¿Qué es limosna? Beneficencia. Una beneficencia es virtud de hacer el bien. Note eso, virtud de hacer el bien. Servicio
cuyo fin es socorrer a los desvalidos, es socorrer a los pobres, es socorrer a los necesitados, es socorrer a los que necesitan. ¿Lo sabe Dios de nosotros eso? Hermano, un gentil y romano lo hacía. ¡Qué tremendo! Veámoslo al revés. ¿Que no habían leprosos en Israel? Entonces, ¿cómo era posible que fuera sanado un gentil? ¿Que no había viudas en Israel? ¿Cómo es posible que se le proveyera a una mujer que tenía un corazón más dispuesto que las propias judías, o las propias hebreas, o las propias israelitas? Hay cosas que, si las supiéramos, yo creo que nos llenaríamos de vergüenza. Limosna, benevolencia. ¿Y qué es benevolencia? Simpatía y buena voluntad. Simpatía y buena voluntad hacia los demás. Pero nosotros hacemos acepción de personas. Somos buenos con los que nos caen bien. Somos dadivosos con los que nos pueden devolver. Si no, preguntémosle al apóstol Santiago. Y mire, hermano, ¿cuántas veces hemos dicho desde un púlpito, y especialmente desde este? Hermano, ¿usted ha comprendido lo que es una limosna? ¿Usted sabe qué es ayudarle al hermano que no tiene, que no puede? ¿Que acaso no se nos nota a algunos que podemos estar en necesidad? ¿Que acaso ignoramos que algunos no tienen trabajo? ¿Que acaso ignoramos que hay jóvenes de que no tienen padres que les ayude? ¿Que acaso no encontramos nosotros en la congregación niños que necesitan? Y quiero decirle algo, Dios lo sabe, si damos limosnas o no damos limosnas. Es muy larga la palabra de limosna. No es muy larga. Elemosune es la palabra. Benevolencia es la acción de ayudar a los necesitados. Y esa también se ocupa porque viene de otra palabra similar, que es dikaiosune, que viene de justicia. ¿Usted tiene? Le quiero preguntar, contésteme, ¿usted tiene? ¿Solo acabado de aquí? ¿Usted tiene? Y si usted no da, es injusto. Si usted tiene y no ayuda, en usted no hay justicia. Porque si usted fuera justo, se diera cuenta de que usted es inmerecedor de. Si usted se sintiera o nos sintiéramos inmerecedores de, pudiéramos compartir. Entonces somos injustos. Y hablamos de justicia. Hablamos de la injusticia de los demás, pero no hablamos de la injusticia que nosotros cometemos. Porque somos preciosos para andar hablando de las injusticias de esta vida, pero no nos incluimos en esa injusticia. El que tenga 2 camisas. ¿Se recuerdan? Este es el Evangelio, hermano. Si nosotros comprendemos estas verdades, no nos vamos a meter en cosas que no nos competen, porque ni siquiera podemos cumplir con las que nos competen.
Cornelio no era prosélito, ni cristiano, era gentil, pagano, inconverso, pero buscaba a Dios. La Biblia dice que era un hombre reverente y generoso. Y quiero que vayamos a Mateo 23:23. Estamos hablando de un romano, estamos hablando de un gentil, estamos hablando de un pagano, y con la agravante de ser romano, cruel, lo dice la Biblia, pies de hierro. Hermano, es una verdad lo que le estoy diciendo. Mateo 23:23. Mire qué tremendo esto. 23:23. Ay de vosotros. Un ay de dolor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo nos cae, verdad? ¿O ustedes de los que se agachan? ¿O es de los que decimos amén, Señor? Somos fariseos y somos hipócritas. Porque le exigimos al otro que le dé al otro, pero no damos. Andamos peleando para que los otros les den a los otros, pero lo que no es nuestro, no, eso no se toca. Y somos peores cuando nos presentamos como necesitados, cuando no necesitamos. Por eso el Señor en el Evangelio lo primero que nos enseña a pescar. Para no depender de nadie, para no ser parásitos de nadie. Es antibíblico el llevársela de vivo, de inteligente y de tener apariencias. Pero cuando conocemos la verdad nos sentimos mal y decimos, sí, Señor, soy un fariseo. Usted sabe lo que es un fariseo. Señor, soy hipócrita también yo. Sé lo que es ser hipócrita. Oiga, hermano, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Imagínense qué tremendo. Yo le quiero decir algo sobre esto. Los fariseos eran tolerantes, inconsistentes, habiendo perdido por completo el sentido de las proporciones en cuestiones espirituales. ¿Cómo así? Aplicaban la ley, la aplicaban rigurosamente a determinados artículos de poco valor. A lo menos importante, a lo de menos valor, a eso le daban énfasis y en eso cumplían. Señor, yo te diezmo, ¿qué me diezmas? De la menta, ¿y qué la menta? Del eneldo, ¿y qué es el eneldo? Del comino, ¿y qué es el comino? Es lo de menos valor. Y de lo más importante, de lo que de verdad vale, no diezmas. Por eso muchos que andan peleando lo que ni siquiera saben, da tristeza, da coraje, porque somos más injustos nosotros que los que están afuera. ¿A qué le damos valor? No somos fariseos, no somos hipócritas. Sí, eres fariseo y eres hipócrita, porque tú, que tienes la luz, deberías de andar en luz y deberías de ser dador de luz, pero como un ciego que guía a otro ciego, porque no nos caerá a nosotros 11:4. Yo soy cristiano, pero no salvo. Porque el que es cangrejo a la playa, hermano, hacían a un lado aspectos importantes del mensaje, de la ley y de los profetas. Porque oiga lo que sigue ahí en el versículo número 23. Y dejáis lo más importante de la ley,
¿Qué dejáis? La justicia. Ya vimos lo que es la justicia. Este hombre hacía justicia y era romano. La justicia, la misericordia, y de último, oiga, primero la justicia, segundo la misericordia. ¡Mire qué tremendo! ¡Ah, pero nosotros somos hombres de fe! Pero no eres justo, que es lo primero, va antes. No, yo tengo fe, yo soy cristiano, pero no eres misericordioso. ¿No le daría dolor a usted saber que alguien de esta congregación este día nos diera un testimonio y decir, hermano, no pude comer en todo el día, tengo 9 meses de no encontrar trabajo, ya se me agotaron todos mis recursos, ya siento que mi zapato es un mes y ya no voy a andar prácticamente casi descalzo? No nos darían ganas de llorar saber que mi hermano ha estado aguantando hambre y yo ni cuenta me he dado. Y cuando sé que tiene necesidad, voy a orar por usted, hermano. Injustos, nos dice el Señor. No me estoy dirigiendo a usted. Injusto, nos dice el Señor. Inmisericordia. Exiges que los demás lo hagan, pero tú no lo quieres hacer. Deberías de comenzar por ti. Lo que esperas y demandas de los demás. Pero no eres un ejemplo. Me lo estoy diciendo a mí el Señor. Y usted si quiere agarrar un pedacito, agárrelo porque alcanza. Por eso da náuseas ver y oír a los grandes peleadores de la justicia. Quiero terminar. Este centurión romano se preocupaba por su prójimo, se preocupaba por sus subordinados. Un profundo respeto hacia Dios y hacia sus siervos. Tenía un gran respeto por los siervos de Dios. Y ellos fueron enviados, en el caso como Pedro, para ayuda de su necesidad. Mira qué tremendo. ¿Se recuerda los derechos del apóstol? Cuando Pablo habla en 1 Corintios 9, cuando le dice el apóstol Pablo a la iglesia, miserable, tacaña, avara, injusta, cuando le dice que acaso los que sembramos en vosotros lo espiritual no tenemos derecho a cegar de ustedes, a recibir de ustedes lo material. ¿Que acaso Dios es injusto? La iglesia de Corinto y nosotros de seguro hemos sido injustos en lo que acabo de decir de 1 Corintios 9. Dios no es injusto, porque este hombre le daba limosna a la gente pobre de Israel. Tenía misericordia del hambriento, tenía misericordia del desnudo. Entonces, si él podía darle lo material, ¿acaso no tenía derecho de recibir lo espiritual? Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia de lo que es el hombre y de lo que es Dios. Este hombre le da limosna. Ángel, mire, sus oraciones y su limosna no habían sido en vano. Le dice el ángel, el Señor ha oído tus oraciones y sabe que eres un hombre que le das al necesitado. Tú has dado lo material, aquí te viene a cambio lo espiritual. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque son verdades que casi no se tocan en la vida de los creyentes. Por eso,
sintámonos privilegiados de que de este púlpito los que subimos no hablamos ni de política, ni hablamos de la sociedad, ni hablamos de cosas que no nos competen, que con su uso se deterioran y se acaban. Démosle gracias al Señor que no estamos metidos, sentados a la mesa de Jezabel ni de ninguna clase. Que no nos guste lo que nos enseñen, bueno, ese es problema nuestro. Pero de usted depende el que se mantenga en el huerto o se le termine su huerto. Quisiera compartirle también, aparte de que lo que él buscaba, Dios se lo concedió. Hermano, lo que él buscaba, Dios se lo concedió. Yo le quiero preguntar, porque tengo 2 minutos, y Dios le da lo que usted busca. Si usted recibe lo que busca, siéntase bienaventurado. Y en otra ocasión le voy a compartir cómo este hombre hizo mover el cielo, el reino celestial. Un ángel, imagínense qué tremendo. Un ángel, hermano. Un ángel. Mire, que está en lo eterno. El reino de Dios, el reino celestial está en lo eterno. Y este hombre vino a la hora nona, a la hora novena, a la hora en que este hombre también oraba, igual que los demás judíos. Él vino a la hora en que se ora. El ángel, el que está en lo eterno. Significa que lo eterno, lo de Dios, Dios significa que también está metido en lo temporal. A la hora de la oración. Mire todo lo que habla la Biblia, hermano. El ángel no se equivocó, aunque estaba en una esfera totalmente diferente. Llegó exactamente a la hora de la oración. Hermano, ¿cuántas cosas estaremos perdiendo? Porque somos injustos. Esta es la justicia que debemos nosotros de poner en práctica, en la cual solo Dios sabe si somos justos o no. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, estamos conscientes porque cada vez nos enseña de que hay muchas cosas que dependen de nosotros, Señor. De verdad que en toda tu palabra se cumple lo que el hombre siembra, eso cosecha, Señor. La palabra se cumple al revelarnos de que todo lo sabes, todo lo ves. Que el hecho que estés en lo eterno no significa que no te des cuenta de lo que pasa en lo temporal y que tú tienes el control de todas las cosas. Peleamos por una justicia humana que es falsa, falta de peso, falta de forma. Y no peleamos por la justicia verdadera, que es la que se puede vivir en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a entender y a comprender estas verdades. Verdades que los cielos y la tierra pasarán, pero ellas no pasarán, no cambiarán, hasta que toda tilde y toda jota se cumplan. Señor, perdona el fariseísmo en nosotros. Perdona en nosotros la inmisericordia, porque somos inmisericordes. Nos preocupamos por nuestro propio vientre únicamente, teniendo tanta luz, quizás más luz como la de este hombre. Pero este hombre nos da una gran lección que con una pequeña luz te buscaba y hacía lo que los demás que te conocían deberían de hacer. Señor, me siento avergonzado, Señor, porque sacas a luz nuestras injusticias, sacas a luz nuestra falta de compasión, nuestra falta de benevolencia,
síguenos enseñando, aunque no nos agrade, Señor, a nuestro ser no restaurado. Señor, tengo tantas razones como para pedirte perdón, Señor. Porque no tenemos una vida abundante, porque no tenemos una vida de paz, una vida de libertad, porque no tenemos una vida victoriosa, porque no se cumple en nosotros la siembra y la cosecha, esa ley que anhelamos, sino que se cumple la otra, la de sembrar mal y cegar mal. Porque lamentablemente sembramos espinos y espinos cosechamos, Señor. Y cambiamos de iglesia y cambiamos hasta de doctrina, y el problema no es la iglesia ni la doctrina, somos nosotros que no sabemos aprovechar esa luz que tú nos has concedido, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.